Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Le dije que no lo hiciera y seguí bebiendo. Kurt estaba tirado en el suelo doblado, incapaz de gritar, solo susurrando algo como una serpiente y sosteniendo su estómago. El anciano murmuraba sobre su lanza. Después de media hora, me sentía mejor y me calmé un poco. Pero parecía que cuando terminé la taza, me desmayé, porque me desperté sentado en una silla. El anciano seguía haciendo algo con la lanza. Lleva a este hombre al hospital. El anciano se volvió hacia mí cuando me vio despierto. Traté de levantarme y me di cuenta de que mi fuerza había regresado, que el temblor en mis manos se había ido y que mi furia se había calmado. Puse a Kurt en el coche y lo llevé a la ciudad, al hospital más cercano. El anciano no prometió nada, pero dijo que haría lo que pudiera. Conduje tan rápido, quería llegar al ala del hospital lo antes posible. Pero no iba a llevar a mi ex amigo allí. Solo lo dejé en la puerta y seguí conduciendo. Mientras continuaba conduciendo a toda velocidad, tenía prisa por llegar a casa, averiguar cómo estaba Christine y si Kurt me había dicho la verdad sobre su aventura con ella y que Bill no era mi hijo. Mi loca prisa hizo que no notara que el semáforo en mi camino se puso en rojo. Seguí adelante a toda prisa y un taxi chocó contra mí. Golpeé mi cabeza contra el volante y perdí el conocimiento. Me desperté cuando los médicos de la ambulancia estaban a mi alrededor. Podía escuchar a la policía hablar entre ellos y podía oír una luz intermitente no muy lejos. ¿Qué pasó? Pregunté al médico que examinaba un pequeño moretón en mi cabeza. Oh, señor, usted estuvo en un accidente. Pero tuvo suerte, pero los pasajeros del taxi no tuvieron tanta suerte. Están gravemente heridos. ¿Están vivos? Pregunté. Sí. Pero su estado no es bueno. Por alguna razón, quise acercarme a ellos y al menos disculparme por mi imprudencia. Pero cuando el médico me llevó a la ambulancia donde estaban los heridos, vi que Christine y Bill estaban allí en la camilla. Bill estaba inconsciente, cubierto de rasguños. Christine se movía un poco, parecía notarme. Me acerqué a ella. Dime, Christine. ¿Es cierto? ¿Es cierto que? Bill. ¿Es hijo de Kurt? ¿De dónde sacas eso? Lloró. Lo siento. No lo dije en serio. Yo tampoco lo dije en serio. Pasó un mes. Descubrí en secreto que Kurt había fallecido en el hospital, ya que todos sus órganos internos habían fallado por alguna razón desconocida. Christine sobrevivió, al igual que mi hijo por nacer. Algo milagroso lo salvó. Pero Bill nunca se recuperó. No era mi hijo, pero me dio lástima. Me había acostumbrado a él y hasta lloré cuando supe que había fallecido. Cuando dieron de alta a Christine del hospital, me divorcié de ella. Ella me rogó que la perdonara, pero no pude hacerlo. Siempre la ayudé mientras estaba embarazada, y cuando dio a luz, ayudé a mi hijo tanto como pude, pero traté de ver a Christine lo menos posible. Allí también le pagaban bien. La gente era bastante agradable, la trataban bastante bien, y ella intentaba hacer su trabajo lo mejor posible. Incluso les ayudaba en casa, limpiando y cocinando, y la recompensaban por ello. La recompensaban por ello. Así siguieron unos 6 meses. Ashley incluso consiguió acostumbrarse a ellos. Pero sucedió que tenían que mudarse a otra ciudad. Ashley no podía ir con ellos, por supuesto. Incluso el niño que estaba cuidando se había acostumbrado a ella, y le daba pena separarse de ella. Durante un tiempo, mi esposa estaba casa sin un trabajo de nuevo. Buscó un poco, por supuesto. Pero la ciudad era pequeña y no había vacantes. Todavía no había ninguna adecuada para ella.
Tampoco podía cursar estudios superiores, por algunas razones. A veces hablábamos. Le prometí que, en cuanto pudiera, haría todo lo posible para que fuera a la universidad. Pero el tiempo pasaba. Al cabo de un par de semanas, me trasladaron a otro centro y tuvimos que mudarnos al estado de Texas. Fue tal y como pensé que ocurriría. No teníamos muchas cosas, y todo cabía en el camión. Alquilamos una casita por un módico precio y nos instalamos. Un par de meses después, pensé que Ashlyn parecía triste por algo. Cuando le pregunté, me dijo que echaba de menos a sus padres y que quería visitarlos. El hecho de que ella les había escrito y ellos a ella, no parecía suficiente. No me importaba que fuera a verlos. Era una pena que yo no pudiera ir con ella. Por obligación. Pero decidí hacerle un pequeño regalo y compré un móvil para ella y sus padres. Ahora que no está con ellos, podrían llamarse más a menudo o incluso por Skype. Me agradeció mucho el regalo. Iba a visitar a sus padres 3 días, nada más. ¿Qué eso? No quería que estuviera sola sin una comida casera en condiciones. Pero le dije que mi estómago estaba acostumbrado a cualquier cosa, y yo mismo podía cocinar algo. Mi mujer se fue. Me quedé solo en casa. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre. Allí fui casi inmediatamente convocado por el jefe que me dijo que tenía que dirigir un grupo de combatientes que volarán a Oriente Medio para luchar, y yo, como uno de los mejores, seré su comandante. Seré su comandante. Gracias por el honor, señor. ¿Pero no hay otros candidatos? Pregunté. Desgraciadamente. Tendrás que irte. ¿Por cuánto tiempo es? Son 8 meses. Si tienes suerte. Mi asistente te dará todos los detalles. Ahora vete. El vuelo sale mañana por la mañana. Tienes tiempo para despedirte de tu familia. Yo era muy consciente de que este momento podría llegar en algún momento. Y desde que me dieron mi permiso de hoy, me fui a casa y llamé a Ashlyn a primera hora. Estaba tan triste por la noticia, que lloró en el teléfono. Entonces, cogió el primer autobús de vuelta a casa, llegando a tiempo para pasar una última noche conmigo antes de la larga separación. Comprendí su ansiedad y le prometí volver en cuanto pudiera. Cuídate mucho. Lloró. No te preocupes por mí. Todo irá bien. Te lo prometo. Me miró con esa mirada triste, como si me estuviera mirando por última vez. Shaun. Tengo que darte una noticia. Yo mismo me enteré hace poco, pero quería asegurarme. Sí, cariño. ¿Y cuál es esa noticia? Que estoy embarazada. Incluso sonrió entre lágrimas. Vamos a tener un bebé. Sinceramente, me quedé sin palabras por un momento. Esta fue una gran noticia para mí, y ahora yo estaba tan apenado por tener que volar al este durante unos meses. Me hubiera encantado estar con mi mujer todo ese tiempo, verla, vomitar por las mañanas, cumplir sus deseos de embarazada, ver cómo crecía su barriga y ponerle la oreja para escuchar al hombrecito que crecía. Para escuchar al hombrecito que crecía dentro de ella. ¿No estás contenta? Preguntó al notar mi silencio. Ah, no. Ashlyn. ¿De qué te alegras? Es solo una gran noticia para mí. Estoy feliz. Solo siento que no voy a estar alrededor. No pasa nada. Estaré bien. Te esperaremos juntos. Vuelve. Me abrazó muy fuerte. Le acaricié suavemente la espalda, cosa que a ella le gustó mucho. Hasta la mañana, hasta el momento en que tuve que irme, casi nunca nos separamos. Pero el deber me llamaba.
y tuve que irme. Se quedó en el patio mirando mi coche durante mucho tiempo. Hasta que me perdí de vista. Le dejé casi todo, el dinero que había ahorrado, comprendiendo que lo necesitaría, y le prometí que le enviaría alguna cantidad cada mes. Aunque lo más probable es que de esto se encargara mi oficial al mando, ya que yo estaría fuera. Al llegar al cuartel general, lo primero que hice fue comunicarle la noticia y pedirle su ayuda. Aceptó enviar mi paga a mi mujer a una dirección específica, comprendiendo mi situación. Pasó un mes. Mi equipo y yo nos encontrábamos en un lugar desierto, donde había varios pequeños asentamientos, con gente con la que teníamos que luchar. De vez en cuando conseguía llamar a mi mujer. Ella se alegraba de oír mi voz y de que yo estuviera bien. Mientras tanto, yo me interesaba por su salud de nuestro hijo. Pero luego nos trasladaron un poco más lejos, donde no funcionaba el servicio de telefonía móvil. Y yo no pude hablar con ella durante mucho tiempo. Ashlyn se quedó sola en casa. No pudo conseguir trabajo en la ciudad a la que nos habíamos mudado la última vez. Se sentía sola, estando sola en casa. Así que buscó anuncios por todas partes. Y cuando perdió el contacto conmigo por un tiempo, se sintió terriblemente triste y sola. Un día estaba en una parada de autobús y, mientras esperaba el transporte, vio por casualidad un anuncio de un ama de llaves y un número de teléfono. Vio un anuncio de una asistenta y un número de teléfono. Ashlyn tomó inmediatamente una foto del anuncio y decidió no esperar más. Decidió no esperar y marcó inmediatamente el número. Hola, te escucho. Oyó la voz de una mujer. Hola. Llamo por su anuncio, necesita una institutriz. Dígame, ¿tiene experiencia laboral y referencias? Sí, por supuesto. Tengo experiencia. Tengo un montón de habilidades y una actitud muy responsable a mi trabajo. Ashlyn habló brevemente sobre su empleo anterior. Muy bien, señora Dalton. Pero quiero advertirle de una vez que el lugar donde tendrá que trabajar es muy lejos de la ciudad. Podrás vivir y trabajar allí. Se le asignará una habitación. ¿Estás de acuerdo? Sí, respondió Ashlyn tras unos segundos de silencio. Mi marido está en un largo viaje de negocios, así que estoy dispuesta a empezar a trabajar de inmediato durante unos meses. De acuerdo. ¿Puedes decirme dónde estás? Enviaremos un coche a recogerte. No traigas demasiadas cosas. Allí, tendrás todo lo que necesites allí. De acuerdo. Ashlyn contestó y me explicó la dirección donde podían recogerla. Cuando llegó a casa, intentó llamarme de nuevo para darme la noticia de que había encontrado un trabajo y que eso le haría más fácil pasar el tiempo separada. Pero seguía sin haber conexión. Mensaje de texto a mi número, con la esperanza de que en cuanto estuviera a su alcance tendría noticias suyas. Durante toda la tarde intentó llamarme una y otra vez. Incapaz de soportarlo, llamó a mi oficial al mando. Comandante. Empezó a preguntarle si tenía noticias mías. Él respondió que a veces se comunicaban por satélite y que yo estaba bien. Después de calmarse, volvió a hablar con el bebé. Aunque su vientre aún no era visible, ya podía sentirlo dentro de ella. Le dijo lo mucho que le quería a él y a su papá, que estaba deseando que volviera y que pronto viajarían a un nuevo trabajo. Trabajo. El coche vino a recogerla a la mañana siguiente, sobre las 9. Ashlyn llamó a sus padres, les contó la noticia y les pidió que se pusieran en contacto conmigo para decirme dónde había encontrado trabajo y el barrio al que la llevarían. Barrio al que la llevarían. El conductor del coche era alto y delgado, incluso daba un poco de miedo su cara.
Al verlo desde la puerta, Aisling se asustó un poco. Pero se acercó al coche. El conductor salió del coche, abrió la puerta trasera y le pidió que se sentara allí. Condujeron durante largo rato, primero por la autopista, luego giraron por una carretera desierta y allí de nuevo él. El viaje continuó durante largo rato, cruzando algunos claros de árboles y girando varias veces. A veces, se veían campos a lo lejos. Por el camino Aisling intentó enviarme algunos mensajes, más o menos, dándome direcciones. Pero pronto la conexión desapareció por completo. No había ni una sola barra en el teléfono que indicara que podían comunicarse. Llegaron al lugar bastante después del mediodía. Aisling salió del coche. Miró a su alrededor, el lugar estaba desierto. Había una enorme casa de 3 pisos, muy vieja, parecía que no había sido renovada en mucho tiempo. Y algunas de las esquinas tenían arbustos silvestres que crecían en las paredes, lo que hacía que la casa pareciera aún más espeluznante. También vio algunos graneros, un establo con caballos y un par de casitas, una de las cuales estaba habitada por el conductor. En la que vivía el conductor. Aisling volvió a mirar su teléfono. La red seguía sin aparecer. Se quedó junto al coche y esperó. El conductor también se bajó y se quedó así. Al cabo de un minuto, una mujer de unos 30 años, vestida algo anticuada para la época, salió de la casa, y solo entonces el conductor hizo un gesto a Aisling de que podía acercarse a la casa. «Oh, hola. ¿Tú debes de ser Aisling?», preguntó de buenas a primeras. «Sí. Hola. No sabía que vivías tan lejos. ¿Vas a trabajar? ¿O tienes miedo? Oh, no. Oh, no. Estoy lista para empezar ahora mismo. Oh, bien. Mi hermano y yo vivimos aquí. Mi nombre es Rosalind y el nombre de mi hermano es Johnny. Vivimos aquí solos. Excepto por el chofer y el ama de llaves que renunció hace unos días. Vamos, te mostraré a tu habitación y te daré un uniforme. Y luego Dick te dirá nuestras reglas básicas». Dick era el chofer. Siguió a Rosalind al interior de la casa, con su pequeña maleta en la mano. Dentro, la casa parecía aún más oscura. Era como si vivieran en el siglo pasado. La única civilización que tenían era la electricidad, que provenía de un generador. La habitación a la que la llevó la casera en el segundo piso parecía bastante destartalada, incluso el yeso se estaba desmoronando en algunos lugares. Había una cama pequeña, una mesilla, mesa de noche, un armario, una cómoda grande y una silla con un extraño respaldo. Los suelos eran de madera, y ni siquiera estaban pintados, las tablas crujían en algunos sitios. «Esta es tu habitación. Poneos cómodos. Los uniformes están en el armario. No tardes. Cámbiate, y baja las escaleras. Dick te estará esperando allí». Si te ha gustado esta historia, por favor pon un like, ayudará a promocionar este video. Se había ido. Ni siquiera había sonreído una vez durante todo el tiempo. Aisling decidió no dejarse intimidar y, sin siquiera deshacer sus cosas, se cambió de ropa y bajó las escaleras en la dirección indicada. Abajo, se dirigió a la cocina donde la esperaba su conductor. Aisling miró a su alrededor, todo era tan antiguo, incluso la estufa era una estufa común construida de piedra. «Esta es la cocina. Aquí es donde se cocina», dijo con su voz áspera. «¿Sabes cocinar, verdad?» «Sí. Por supuesto. Pero... ¿Pero qué? ¿No tienen una estufa adecuada? ¿Cómo se supone que cocine en esto?» «Como todos los que vinieron antes que tú.
La gente ha estado cocinando en estas durante siglos. Los utensilios están allí. Señaló con un largo y delgado dedo hacia un gran armario. Las provisiones están allí. En la mesa hay una lista de platos que a los dueños generalmente les gusta comer. Incluso hay un libro con algunas recetas. Algunos empleados anteriores decidieron anotarlas. Aprenderás rápido. El resto de lo que tienes que hacer es mantener el orden, no hacer ruido, no molestar a los dueños cuando estén comiendo y permanecer en un rincón por si necesitan algo. Además, no les hagas preguntas. ¿Se les permite hablar conmigo? Permaneció en silencio por un momento al principio y luego respondió. A veces puedo. Pero tampoco soy muy hablador. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué viven aquí solos? Sus padres murieron hace mucho tiempo, cuando tenían 16 años. Han estado llevando las cosas solos desde entonces. Es una lástima. ¡Qué lástima! Es una lástima que sus padres estén muertos. Pobres chicos. Debe de haber sido difícil para ellos. Dick no respondió a esa pregunta. Llevó a Aisling más lejos por la casa, mostrándole dónde estaban las herramientas. Le mostró qué habitaciones necesitaban limpiarse con más frecuencia y cuáles estaban prohibidas. Nadie nunca iba al tercer piso excepto los dueños. ¿Cómo limpias allí?, preguntó Aisling. No lo sé. Probablemente por sí mismos. No es asunto nuestro. Ni siquiera te entrometas ahí. Hacia finales de la tarde, Aisling ya conocía casi todas las reglas de la casa. Y mientras Dick hablaba de ellas, Aisling ya estaba comenzando a preparar la cena, hojeando el libro de recetas. A los dueños les gustaba más que nada la carne de liebre y de aves, además de frutas y ensaladas. Johnny conseguía la caza él mismo. Había estado cazando desde que era un niño y tenía habilidad para obtener carne para comer. En una de las habitaciones, cuando Dick le estaba dando un recorrido, Aisling notó que todas las paredes estaban decoradas con cabezas de animales disecados. ¿Quién hizo todo esto? Es el hobby del dueño. Le gusta hacer algunos trofeos de sus presas. Pero rara vez entrará en esta habitación, le gusta estar aquí solo. Incluso cuando vengas a limpiar aquí, llama primero y asegúrate de que no hay nadie y luego entra. No le gusta que le molesten sin permiso. También había un enorme sótano en la casa, y cuando Dick llevó a Aisling allí, parecía tan enorme que podría perderse en él. Había congeladores para la carne y un botellero de vino en el otro extremo. Cada noche los propietarios tienen un vino, cena. No te olvides de eso. Esto es espeluznante, dijo, dándose cuenta de lo oscuro que estaba y de que había muchas telarañas en los rincones. Habían pasado un par de meses. Aisling se había acostumbrado a su nuevo trabajo e intentaba no saltarse las normas, y si necesitaba saber algo, acudía primero a Dick. Y solo cuando él decía que preguntara a los propietarios, solo entonces acudía a ellos. Russell y Johnny eran gente muy extraña, al menos eso le parecía a Aisling. Aunque, teniendo en cuenta cómo llegaron a vivir sus vidas, incluso entendía su comportamiento un poco. Eran casi siempre silenciosos. Solo hablaban cuando estaban solos. Johnny era extraño en general. Él, a menudo iba de caza durante los días, le gustaba cuidar caballos, y por las tardes se sentaba en la casa, en pijama y bata larga. Cuando estaba en el salón leyendo libros, Aisling lo veía de refilón al pasar. Cuando pasaba por allí. Pero rara vez se le acercaba, a veces le pedía que le llevara vino a su estudio, donde le gustaba sentarse. A su estudio, donde le gustaba sentarse y admirar sus trofeos.
Rosalind era quien más se ocupaba de Aisling, dándole diversas instrucciones. Aunque las tareas de la casa eran las mismas todos los días, de vez en cuando había que hacer otros recados. De vez en cuando. Pero no era difícil para Aisling. Escucha, Dick. Se sentó con él un día mientras él calentaba la estufa y ella pelaba patatas. ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? 20 años. He estado aquí desde que sus padres estaban vivos. ¿Y has estado aquí todo el tiempo? ¿Nunca pensaste en casarte? No. No lo he hecho. ¿Pero por qué? ¿Cómo puedes estar sola tantos años? No es asunto tuyo. Se dio la vuelta y salió a por más leña. Lo siento. No era mi intención. Ashley se disculpó cuando volvió. Y Johnny. También está soltero. Y Rosalind. Así que les gusta de esa manera. ¿Pero nunca han intentado formar su propia familia? Escucha. Estás empezando a hacer preguntas innecesarias. Murmuró Dick. Aisling se calló y siguió a lo suyo. Le gustaba reunirse a veces con las amas de llaves que solían estar aquí. Dick decidió contestar unos minutos después. ¿Qué? Aisling estaba preocupada por sí misma. No te preocupes. Si no se ha acercado a ti para hablar de eso, es que no eres su tipo. Dick sonrió satisfecho, y esa sonrisa incluso asustó un poco a Ashley. Sin embargo, sus temores no tardaron en hacerse realidad. Johnny a veces la llamaba a su sala de trofeos y la obligaba a limpiarla en su presencia. Aisling se sentía incómoda. Entonces un día se acercó por detrás. Ella estaba quitando el polvo de un estante. No le hizo nada, solo se paró detrás de ella y la miró. Podía sentir su aliento en ella, pero continuó quitando el polvo. Cuando terminó en ese lugar y necesitaba moverse a otro, él le bloqueó el paso con la mano. Ella se volvió hacia él. Señor Maurice. Tengo trabajo que hacer. Pues trabaje. Déjeme pasar. ¿No lo entiendes, tonto? A partir de ahora, tendrás otro deber. Aisling solo lo miró temerosa, adivinando lo que quería decir. Él se inclinó hacia ella y le olisqueó el cuello. Soy una mujer casada. ¿Qué crees que estás haciendo? Pero ella recibió una bofetada a cambio. No había nadie más en la casa en ese momento. Rosalind y su chofer habían ido a la ciudad a hacer unas compras, y no había nadie a quien pedir ayuda. Johnny aprovechó, inmovilizó a Ashley contra la pared, le subió el dobladillo del uniforme y la violó. Con una mano sobre su boca para evitar que gritara. La chica, llorando, salió corriendo de su habitación, ardiendo de vergüenza. Johnny se apresuró a alcanzarla. La agarró del brazo en el oscuro pasillo y la volvió a sujetar contra la pared. Si te atreves a decírselo a alguien, te mataré. Estoy embarazada. Gritó Aisling. Johnny la escrutó de pies a cabeza. Oh. ¿No dijiste eso cuando solicitaste el trabajo? Ah, bueno. Eso es un cambio. Aisling esperaba que, como estaba embarazada, Johnny ya no la molestaría. Pero él dijo algo más que la asustó aún más. Entonces hagámoslo de otra manera. Vendrás a mí de vez en cuando y me complacerás. De lo contrario, me aseguraré de que tu bebé muera. ¿Lo has entendido? La miró de un modo tan siniestro que Aisling estuvo a punto de caerse al suelo. ¿Qué otra opción tenía? ¿Tenía ahora? Aceptarlo para salvar la vida del bebé o contárselo todo a Rosalind. Pero ella era extraña, y no se sabía cómo reaccionaría a la noticia.
O tal vez podríamos intentar huir. ¿Pero a dónde? Ella no podía recordar el camino hasta aquí. No podía llamar a ninguna parte, porque no había conexión. Esa noche, cuando Rosalind y Dick regresaron, Ashlyn decidió pedirle consejo. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué pasa? Johnny quiere que esté con él. Bueno, entonces no puedo ayudarte. Pero podría sacarme de aquí, ¿no? Tienes que entenderlo. Estoy embarazada. Mi marido volverá pronto de su viaje de negocios. Solo le quedan unos meses allí. Tienes que ayudarme. Dick la miró. Ashlyn se dio cuenta de que él estaba en el ajo y no la ayudaría de ninguna manera. Se echó a llorar. ¿Qué está pasando? Rosalind entró y vio a Ashlyn llorando. Señora Maurice. Quiero irme. Dijo Ashlyn. Pero no puedes. Firmaste un contrato para trabajar con nosotros unos meses. ¿Te acuerdas? Tu hermano me está tirando los tejos. Estoy embarazada. Quiero irme a casa. Déjame ir. Casi le grito a Ashlyn. Pequeña zorra. Gritó Rosalind. ¿Te atreves a seducir a mi hermano? Pequeña puta. En ese momento, Ashlyn se dio cuenta de que estaba sola en esta casa y nadie la ayudaría. Ni siquiera Dick, que hasta entonces había parecido el más humano de los tres. Rosalind salió de la cocina, furiosa. Dick la miró como diciendo te lo dije y se fue también a su habitación. Ashlyn se quedó sola llorando, en la cocina. Por un momento pensó que Rosalind se enfadaría con su hermano por lo que había hecho, pero la casa estaba en silencio. Pero la casa estaba en silencio. Solo se oían los gritos de Ashlyn y los latidos de su corazón asustado. Se oían. Aquella noche, Ashlyn recogió todas las pertenencias con las que había venido e intentó salir de la casa, en silencio. Estaba decidida a huir. Correr todo el tiempo que fuera necesario hasta llegar al menos a una persona viva. Viva. En su teléfono, siguió escribiendo mensajes sobre lo que le estaba pasando en esta casa, y me los enviaba, pero los mensajes nunca se enviaban, quedaban en espera. Y cuando Ashlyn ya había salido por la puerta y tuvo tiempo de alejarse unos metros, fue interceptada por Dick. Él la agarró, tapándole la boca con la mano para que no gritara, y la arrastró hasta el granero, donde la ató a una cuerda. Granero, donde la ató a una vieja silla y le cerró la boca. Luego se fue, y unos minutos más tarde, Johnny apareció. Entró lentamente, encendiendo una lámpara de queroseno, a 1 metro de Ashlyn se detuvo. Puso la lámpara en el suelo, sacó un enorme cuchillo de caza de su espalda y apuntó al estómago de Ashlyn. Los ojos se redondearon de horror y su miedo y terror eran evidentes en ellos. Johnny pasó la punta del cuchillo por el estómago de Ashlyn. Pero no lo cortó, solo lo dibujó, mostrando la línea que se suele utilizar al diseccionar el vientre de un animal. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Recuerdas lo que te prometí que harías si me desobedecías? Dime, ¿no te importa la vida de tu hijo? ¿Quieres que lo mate? Ashlyn asintió, con las lágrimas corriéndole por la cara. Pues ahí lo tienes, putita. Hoy estoy siendo amable. Y voy a darte una última oportunidad. Tú obedecerás todas mis órdenes. De lo contrario, cumpliré mi promesa. Como puedes ver, no puedes escapar de aquí, nunca. Ninguno lo ha conseguido jamás. El miedo invadió aún más a Ashlyn. Johnny empezó a manosearla, y cuando buscó a tientas el móvil en su bolsillo, lo sacó, lo tiró al suelo y le clavó el cuchillo.
Ahora Ashley ni siquiera podía enviar mensajes de texto. Sobre nada. Toda esperanza de salvarla se había derrumbado en un instante. Pasaron meses. Ashley tenía que hacer lo que Johnny le obligaba a hacer, además de su trabajo habitual. Su barriga ya había crecido lo suficiente, pero Johnny encontraría la forma de aprovecharse de la situación. Ashley lo aguantó todo, y pronto incluso se acostumbró. Lo soportó todo por el bien del bebé, para que sobreviviera. Y esperaba que los mensajes que me había enviado antes yo los recibiera algún día, y viniera a salvarla. Pero los lugares a los que mi escuadrón había sido enviado estaban fuera de alcance. El único mensaje reciente que había recibido de mi comandante, vía satélite, era que Ashley había encontrado un trabajo e iba a ir allí durante unos meses. Advirtiéndome que probablemente no habría comunicación. Seguí hablando, sin saber nada, y esperando que ella y mi hijo estuvieran bien. Pero pasó el tiempo, y cuando el plazo del servicio estaba llegando a su fin, aún ganábamos, y pronto íbamos a regresar a nuestra patria. Como estaba acordado el lugar donde nos recogería el helicóptero, nos esperaba un largo paseo hasta llegar a nuestro destino. Cuando ya estábamos volando y pasábamos por encima de un tramo de civilización, mi teléfono emitió un pitido. Lo saqué, y recibí un mensaje de texto, el último que mi mujer había conseguido enviar, dando la ubicación aproximada de su futuro trabajo. Comprensiblemente, los demás nunca llegaron a mí, ya que no pudieron enviarse. Cuando volví a casa, encontré la casa vacía y hacía mucho tiempo que no pasaba nadie por allí. Pero parecía que alguien se había aprovechado de los saqueadores porque la ventana estaba rota. Pero no había nada que robar, solo un viejo televisor. Y la nevera estaba vacía y abierta. Me puse en contacto con los padres de Ashley y traté de averiguar suavemente cualquier información, intentando no alarmarlos. Pero su madre solo envió la foto del anuncio que Ashley le había enviado una vez. Llamé al número, pero la chica dijo que no sabía nada de Ashley, que solo era secretaria y que los propietarios vivían lejos de donde ella trabajaba. No tuve más remedio que acudir a mi comandante en busca de ayuda. Con la ayuda de un equipo especial, rápidamente, averiguamos dónde se encontraba el edificio con el número de teléfono que aparecía en el anuncio. Llegamos allí en un jeep militar con algunos compañeros, encontré una casita con unas pocas habitaciones donde vivía una familia joven. Cuando entramos, empecé a interrogarles e incluso les amenacé con una pistola. La chica solo respondió que atendía el teléfono y que le pagaban por ello. Y cuando alguien va a conseguir un trabajo en ese anuncio, ella envía una carta por mensajería especial. Así que con la ayuda de compañeros de trabajo y armas, encontramos ese mensajero y la dirección donde mi esposa fue a trabajo. Todo este tiempo sentí que ella estaba en algún tipo de peligro. A menudo tratando de llamar a su número, me dijeron que el número estaba fuera de cobertura o fuera de servicio.